Entramos en la sexta lección del curso, que como sabéis lleva por título Amarna. Este primer vídeo es de carácter conceptual. Vamos a hablar de las concepciones egipcias de la divinidad, del uno y los múltiples, del politeísmo, el enoteísmo y el monoteísmo. Y vamos a empezar por leer dos textos. El primero es un pasaje del papiro Bremner Rind, que hoy se guarda en el Museo Británico y que data de principios de la época tolemaica, aunque el texto que recoge se remonta muy probablemente al Reino Nuevo. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver una parte de este papiro. El fragmento, el pasaje que os he escogido, dice así: Cuando yo, habla el demiurgo solar, aparecí en este mundo, Shu y Tefnut surgieron felices de las aguas inertes en las cuales habían estado hasta ese momento. Entonces Shu y Tefnut generaron a Geb y Nut. Entonces Geb y Nut generaron a Osiris, a Horus, el de los dos ojos, a Set, a Isis y a Neftis, de un solo vientre, uno tras otro, y ellos generaron a su multitud en este mundo. El segundo texto es un pasaje de la instrucción para Merikare, una composición sapiencial del Reino Medio. Dice así: Actúa en beneficio del Dios, de manera que Él haga lo mismo por ti, mediante grandes ofrendas destinadas a llenar los altares y mediante inscripciones en las que tu nombre sea una indicación de quién es el oferente, aunque el Dios reconoce a quien actúa para Él. Bien atendidos están los seres humanos, el rebaño del Dios. Por ellos Él ha creado los cielos y la tierra, tras haber frenado la avidez del agua primordial. Esto es una alusión al mito de la creación. Cuando aparece la primera tierra, el agua primordial queda confinada en los límites del mundo, pero pugna constantemente por volver a entrar en él. Si ha creado el soplo de vida, es para que sus narices estén agradecidas, porque ellos son sus imágenes, salidas de sus carnes. Si brilla en el cielo, es en beneficio de ellos. Si ha creado los vegetales, el ganado, los pájaros y los peces, es con la intención de que se alimenten. Del mismo modo que él ha aniquilado a sus enemigos, así ha destruido a sus hijos a causa de su plan de rebelarse. Del mismo modo que ha hecho la luz del día para satisfacción de ellos, así navega para verlos, tras haberse fabricado una cabina en la barca celeste al abrigo de ellos. Cuando ellos lloran, él escucha. El Dios conoce cada nombre, es decir, a cada persona y cada cosa. Como podéis ver, en este texto no se habla de divinidades, sino que se habla del Dios de manera genérica. Además, en él hay toda una serie de imágenes que resultan familiares a la tradición religiosa monoteísta, como por ejemplo la imagen de los seres humanos como el rebaño del Dios, o la de los seres humanos como imágenes salidas de las carnes de la divinidad, o incluso la imagen de la aniquilación de la humanidad a causa de su plan de rebelarse, que recuerda las circunstancias del episodio bíblico del diluvio. El principio del pasaje leído de la instrucción para Merikare puede traducirse actúa en beneficio del Dios, de un Dios, de Dios o de la divinidad, porque en egipcio clásico no existe el artículo ni determinado ni indeterminado, y no es posible precisar. Parece que los dos textos que hemos leído respondan a dos tradiciones distintas, pero no es así. Obviamente responden a la misma tradición religiosa, a la tradición egipcia, porque está claro que los egipcios tuvieron, a lo largo de casi toda su historia, una concepción compleja de la divinidad que pasa tanto por lo múltiple como por lo uno, aunque no exclusivo. Solo con Ajenatón lo uno se vuelve exclusivo y lo múltiple desaparece, pero se trató de una experiencia efímera, como tendremos ocasión de ver. En el dibujo de esta diapositiva podéis ver algunas de las 74 formas de Re, porque la multiplicidad de lo divino no se debe solo a la diversidad de divinidades, sino también a la diversidad de formas de cada una de las divinidades. El problema de la dialéctica entre lo uno y lo múltiple ha preocupado a los estudiosos desde los comienzos mismos de la egiptología. Tradicionalmente se habían defendido dos posiciones, hoy totalmente superadas y abandonadas. Según la primera posición, la religión egipcia habría sido originalmente monoteísta, y solo en un segundo momento se habría desarrollado el politeísmo. Las personas cultivadas, como los intelectuales y los iniciados, habrían mantenido el monoteísmo original y habrían considerado la multiplicidad de dioses como personificaciones de las cualidades divinas, mientras que el pueblo habría sido politeísta. La otra posición es la contraria. La religión egipcia fue originalmente politeísta y poco a poco tendió hacia el monoteísmo. Pero la relación entre lo uno y lo múltiple no es histórica,
sino estructural. Para empezar, en los textos sapienciales, como la instrucción para Mericare, también se utiliza el término dioses en plural, y se nombra a divinidades específicas. Y por otra parte, estos textos se refieren a la divinidad de manera abstracta y genérica porque están dirigidos a la clase dirigente de todo el país, y por tanto los destinatarios son muy diversos. Cada lector potencial sería devoto de una divinidad determinada, que para él sería la divinidad principal. Y el uso del término genérico Dios permitía que cualquiera pudiera hacer suyo el texto, aplicándolo a su Dios. Esto está vinculado con el concepto esencial de enoteísmo. Cedamos la palabra al egiptólogo Eric Hornung, quien en su obra El uno y los múltiples escribe: el egipcio desarrolló como muy tarde hacia finales del reino antiguo la idea de un ser supremo que es rey y señor de toda la creación y además creador y preservador de todo lo que es. Pero las características de este ser supremo no están vinculadas siempre a una divinidad determinada, sino que pueden ser adjudicadas, en cada caso, a una divinidad diferente, incluso a dioses locales relativamente insignificantes. En el acto de la veneración, sea en la oración, en la alabanza mediante un himno, o en el vínculo y compromiso ético, el egipcio extrae de la abundancia de dioses de su panteón un solo dios que en ese momento lo significa todo para él. El poder y la grandeza de Dios, limitados pero ingentes, se concentran en el punto focal de esta divinidad invocada. El Dios invocado está por encima de los dioses, es más que ellos. Como hemos dicho, la relación entre el uno y los múltiples es estructural, o sea, complementaria. En el momento del culto, cada persona o cada comunidad de fieles invocaría a su Dios concreto como el Dios por excelencia, como el Ser Supremo, como el Uno. Pero a partir del Reino Nuevo aparecen nuevas sensibilidades religiosas que tienden a atribuir al Dios Supremo del Estado, Amón, características propias de un Dios trascendente, como lo es un Dios monoteísta. ¿Qué queremos decir con esto? Los dioses egipcios son inmanentes, es decir, están limitados, tanto en el tiempo, porque envejecen y eventualmente mueren, como en el espacio, porque no pueden ir más allá del mundo habitado, son seres sujetos al espacio de la creación, como los seres humanos y todos los demás. En los textos mitológicos, por ejemplo, se dice explícitamente que el espacio externo al cosmos no está habitado por los dioses. Ahora bien, Amón, a partir del Reino Nuevo, adquiere un carácter nuevo de universalidad, como vimos en la lección anterior, que hace, por ejemplo, que se le llame aquel que existe en todas las cosas. Además, adquiere una serie de rasgos que parecen hacer de él un ser trascendente, a partir de su condición original de oculto y de invisible, que también veíamos en la lección anterior. Esto hace que, por ejemplo, en un papiro que se guarda en Leiden, se diga de él: él permanece oculto a los dioses, y su aspecto es desconocido. Él está más allá del cielo y es más profundo que el mundo subterráneo. Esto se puede comparar con el Salmo bíblico 139, que se refiere, por supuesto, al Dios monoteísta y trascendente de los hebreos. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el mundo inferior me acuesto, allí te encuentras. Esta trascendencia de Dios es característica de los monoteísmos. Amón no es un dios monoteísta, pero algunos de sus rasgos nuevos tienden hacia ello. Es esta nueva sensibilidad religiosa la que, desarrollándose, dará lugar a la religión de Amarna, como tendremos ocasión de ver. Pero el dios monoteísta de Amarna no será Amón, sino un dios nuevo, Atón, en origen el disco solar, cuyo nombre tenéis escrito en jeroglíficos en la parte superior derecha de esta diapositiva. De entrada es muy importante que no confundáis a Atón, el disco solar, con Atum, el demiurgo creador del mundo. Aunque se trata de dos divinidades solares, o de dos manifestaciones de la divinidad solar, son completamente distintos. La primera documentación de Atón data del Reino Medio, pero es en la dinastía XVIII cuando adquiere una importancia creciente, especialmente durante los reinados de Tutmosis IV y de Amenhotep III. Del reinado de Tutmosis IV data, por ejemplo, un escarabeo en que se alude a Atón como dios guerrero que protege al faraón. El poder conceptual y el prestigio político del dios Sol como dios creador que rodea todo lo que ha creado conlleva, por un lado, su asimilación a otras divinidades como Amón de Tebas, como vimos en la lección precedente, u Horus.
y también su manifestación en múltiples formas y nombres, como por ejemplo Atum, Re, Rearactes o Gepri. Aton es justamente una de estas manifestaciones, es su forma visible, el disco solar. Los himnos dedicados al dios Sol del reinado de Amenhotep III, en especial por ejemplo los de la estela de los hermanos Suti y Hor que hoy se guarda en el Museo Británico, se dirigen al dios en estas diversas formas y conceden un papel preeminente a Aton. Leamos, ya para terminar este vídeo, dos pasajes de esta estela. Salud a ti, oh Re, perfecto cada día, que te elevas al alba sin desfallecer, Gepri que te cargas de trabajo. Tus rayos están ante los rostros, aunque permanezcas desconocido, y el oro fino no puede igualar tu esplendor. Hecho a ti mismo, tú has modelado tu cuerpo, oh creador increado. Oh solo, oh único que cruzas la eternidad, que estás por encima de los caminos y tienes a millones a tu cargo. Como podéis ver, a este dios, que todavía no es monoteísta, se le llama único, y es que lo que distingue al dios monoteísta no es la unicidad, sino la exclusividad, como tendremos ocasión de ver. Salud a ti, oh Aton del día, creador de todo, que haces que ellos vivan, gran halcón de plumas brillantes, escarabajo que se genera a sí mismo, oh hecho a sí mismo, increado, Horus el viejo dentro de Nut, Hnum y Amón de la humanidad. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver la estela de Suti y Hor. Sobre el enoteísmo y la dialéctica entre el uno y los múltiples en la religión egipcia, podéis consultar estas referencias bibliográficas y webgráficas.